El enfoque de la comunicación decolonial surgió en América Latina a principios de la década de 1990, en un contexto de crítica al eurocentrismo y a la colonialidad del poder, del saber y del ser que persistía en las sociedades latinoamericanas después de los procesos de descolonización política. Fue una respuesta a la visión dominante de la comunicación proveniente de Estados Unidos y Europa, que se centraba en los medios masivos y la transmisión de información, ignorando las realidades y experiencias de los pueblos subalternos. Esta perspectiva se desarrolló en un contexto de profundas desigualdades sociales, económicas y culturales en América Latina, heredadas de la colonización europea y la posterior dependencia económica y cultural de los países latinoamericanos respecto a los centros de poder occidental. Políticamente, coincidió con un periodo de transición a la democracia en varios países de la región. Después de décadas de dictaduras militares, el pensamiento comunicacional latinoamericano que precedió y sentó las bases para la comunicación decolonial se gestó en un contexto de rebeldía contra la dominación externa y la injusticia social, que dio lugar a propuestas intelectuales como la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, enfoque y desarrollo de la comunicación decolonial. El concepto de comunicación decolonial se formalizó a principios de la década de 1990 en América Latina, específicamente dentro del ámbito de los estudios críticos. Este enfoque se centra en la noción de colonialidad, que se refiere a los patrones de poder y conocimiento establecidos durante la colonización y que persisten en la actualidad, influyendo en las estructuras sociales, políticas y económicas, contexto histórico y lugar. La comunicación decolonial surge en respuesta a la dominación epistémica y cultural impuesta por las potencias coloniales europeas y estadounidenses desde el siglo XIX. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos fueron los principales centros de producción científica y teórica durante este periodo, imponiendo su visión del mundo y su modelo civilizatorio sobre otras culturas y regiones. Características sociales y políticas. El enfoque decolonial destaca la importancia de la subalternidad, entendida como la condición de las poblaciones que han sido marginalizadas y oprimidas por los discursos hegemónicos de las potencias coloniales. Esta perspectiva subalterna expone los límites y los intereses del discurso científico social dominante, cuestionando las certezas del conocimiento oficial y abriendo nuevos márgenes para la interpretación de los procesos sociales. Características económicas. Desde una perspectiva económica, la colonialidad del poder y del saber ha mantenido estructuras de desigualdad que benefician a los países hegemónicos. Las naciones anteriormente colonizadas continúan enfrentando desafíos relacionados con la dependencia económica y la falta de control sobre sus propios recursos y conocimientos. Este contexto económico refuerza las dinámicas de dominación y subyugación que la comunicación decolonial busca desarticular. Características geográficas. Geográficamente, el discurso decolonial toma en cuenta la diversidad de experiencias y conocimientos locales, en contraposición a la visión homogenizadora y universalista impuesta por Occidente. La comunicación decolonial enfatiza la importancia de las perspectivas locales y nativas, reconociendo la historicidad y especificidad de cada contexto cultural y geográfico. Identificar la corriente y el abordaje de esta teoría para entender cuáles fueron los intereses de esta teoría. Según el análisis realizado por Torrico Villanueva, 2016b, la teoría de la comunicación decolonial se enmarca dentro de la corriente crítico-utópica del pensamiento comunicacional latinoamericano. Esta perspectiva se caracteriza por su carácter crítico respecto del establishment teórico y práctico, su preocupación por el interés público y su vínculo con diseños de futuro democráticos. Torrico, 2016b. El abordaje de esta teoría se ubica en el ámbito político-cultural, en la medida en que busca cuestionar y subvertir el orden social prevaleciente, partiendo de una comprensión crítica de la situación de subalternización y violencia cognitiva que han caracterizado a los procesos comunicacionales en América Latina. Torrico, 2016. Los intereses de esta teoría se orientan a la decolonización del campo de la comunicación, es decir, a la confrontación con la colonialidad para remontarla en pos de una vida en diferencia y equidad. Torrico, 2016. Esto implica, por un lado,
historizar y recomponer las bases del conocimiento desde la subalternidad, y por otro, reconceptualizar la comunicación y su zona de estudio, desplazando el foco de atención de las tecnologías mediadoras y las finalidades de control hacia la naturaleza histórico-cultural y el carácter constitutivo de lo humano y lo social de este proceso tórrico. 2016b. Desarrollar detalladamente los conceptos que los autores propusieron. La teoría de la comunicación decolonial se enmarca dentro de la corriente crítico-utópica del pensamiento comunicacional latinoamericano. Los principales conceptos propuestos por esta perspectiva son decolonialidad. La decolonialidad es entendida como la confrontación con la colonialidad para remontarla en pos de una vida en diferencia y equidad. Implica tanto una comprensión crítica de la realidad social desde la historia concreta de los pueblos subordinados al dominio colonial y neocolonial, como un desafío epistemológico y político liberador que se desprende de tal visión. Colonialidad del saber, del ser y del poder. Estos conceptos hacen referencia a la manera en que el pensamiento científico y teórico se encuentra atravesado por la historia y la herencia condicionante de la modernidad eurocéntrica. La colonialidad del saber refiere a la jerarquización de los saberes en sujeción a las premisas de la ciencia positiva. La colonialidad del ser, a la clasificación y estratificación eurocéntrica de los pueblos. Y la colonialidad del poder, a la imposición de un prototipo civilizatorio. Incomunicación, este concepto alude al estado de no comunicación, de desconocimiento y de instrumentalización del otro, que se implantó en el momento inaugural de la violencia colonial y que pervive como fractura social y deshumanización y negación ontológica del subalterno. Comunicología de la liberación, propuesta enunciada por Luis Ramiro Beltrán, que representa una síntesis del pensamiento crítico comunicacional latinoamericano, y la fuente fundamental para la decolonización de este campo, al plantear la necesidad de pensar y observar lo comunicacional desde la exterioridad del sistema colonial moderno, desde la frontera, comunicación decolonial. Esta perspectiva busca resituar las coordenadas teóricas con las que se conformó el campo de la comunicación, para superar el occidentocentrismo moderno y la concepción instrumental y verticalista imperante. Su interés se orienta a la rehumanización de los procesos comunicacionales, a través de una triple actividad epistémica, histórico-cultural y transformadora, ejemplificar en situaciones de la realidad real y actual, y dar a entender el aporte, reconociendo cuando ocurre. Un ejemplo concreto de la aplicación de la perspectiva decolonial en el campo de la comunicación es el trabajo que realiza el Grupo de Interés Comunicación de Colonialidad de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Este grupo, del cual Eric Torrico Villanueva es co-coordinador, propone analizar los procesos comunicacionales desde una mirada situada en la subalternidad, con el objetivo de hacer visibles las formas de colonialidad que subyacen en la construcción teórica y las prácticas de la comunicación. Algunas de las actividades que este grupo ha desarrollado son organización de paneles y mesas de trabajo en los congresos de ALAIC, donde se debaten críticamente las teorías y enfoques de la comunicación hegemónicos, y se proponen alternativas decoloniales. Publicación de artículos y libros que profundizan en los conceptos clave de la decolonialidad, como la colonialidad del saber, del ser y del poder, y sus implicaciones para el campo comunicacional. Impulso de proyectos de investigación que abordan problemáticas comunicacionales desde las experiencias y perspectivas de los pueblos y movimientos subalternos de América Latina. Promoción de diálogos y articulaciones con otras redes y grupos que trabajan la descolonización en diferentes disciplinas, con el fin de construir un pensamiento crítico y alternativo de alcance regional. De esta manera, el Grupo de Interés Comunicación de Colonialidad de ALAIC constituye un espacio concreto donde se visibiliza y se pone en práctica la aplicación de la perspectiva decolonial en el campo de la comunicación, aportando a la construcción de una comunicología de la liberación, tal como lo propusiera Luis Ramiro Beltrán.